Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio del parcial de 2018 de lógica de predicados. Vamos a demostrar esta fórmula que voy a seleccionar. Como podemos ver, en esta fórmula tenemos un i, donde tenemos existe x en el rango x, término de x, y para todo x, r de x, s de x, que implica una tercera proposición. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar currificación. Entonces, en currificación, como tenemos P y Q, implica R, podemos aplicar currificación donde a P mayúscula le asignamos existe X, R de X, T de X, a Q mayúscula le asignamos para todo X, R de X, S de X, y a R mayúscula le asignamos existe X, R de X, T de X y S de X. Una vez aplicada currificación, llegamos a esta fórmula de acá. Tenemos existe x, r de x, t de x, implica para todo x, r de x, s de x, que a su vez implica existe x en r de x, t de x y s de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar y sobre este implica vamos a aplicar caracterización de implica. Entonces, asignándole a P mayúscula el para todo y a Q mayúscula el existe x, r de x, t de x y s de x, a partir de caracterización de implica, nos queda no, la negación del para todo, o el existe, como podemos ver acá. ¿Qué podemos hacer en este momento? Sobre el para todo, aplicar la definición de la existe. Sabemos que la definición de la existe nos dice que existe x, r de x, t de x es equivalente a la negación del para todo con la negación de su término. Entonces, aplicando definición de existe, llegamos a la negación de existe x con no s de x. Recordemos que esta negación venía previamente de la definición de caracterización de implica. Entonces, teniendo esta doble negación, podemos aplicar doble negación, donde a P mayúscula le asignamos existe x, r de x, no s de x. Entonces, aplicando doble negación, podemos sacar la doble negación y nos queda existe x, r de x, no s de x. O, obviamente, el término de existe x, r de x, tal que t de x y s de x. Ahora, ¿qué podemos aplicar? Para el próximo paso, hacemos para ambos existes, estos existes de acá, vamos a aplicar intercambio de rango entre rango y término. Es decir, vamos a pasar el rango como término. Y la definición nos lo permite pasar como un i, como una conjunción. Entonces, en el primer existe nos queda como término r de x y no s de x. Y en el segundo existe nos queda r de x y t de x y s de x en el término. Ahora, como tengo rango true en los existes y tengo una disyunción entre dos existes, puedo aplicar sobre todo este término la regla de término de la existe. Es decir, puedo generar un solo existe donde en sus términos tengo el o de los términos de los existes anteriores. ¿Está bien? Entonces me queda existe x con rango true, tal que en el término me queda r de x y no s de x, o el término del otro existe, que es r de x y t de x y s de x. Como próximo paso, acá tenemos una disyunción, tenemos conjunción, vamos a aplicar la distributividad de la conjunción con respecto a la disyunción. Pero miren, vamos a tomar esta parte de la fórmula, de la equivalencia, perdón, y vamos a generar la otra. ¿Cómo? En este caso, a P mayúscula le voy a asignar R de X, a Q mayúscula no es la negación de C de X, y a R mayúscula T de X y S de X. Entonces, nos va a quedar R de X y la negación de S de X o T de X y S de X.
Como próximo paso, vamos así, sobre esta parte de la fórmula, vamos a aplicar la distributividad de la disyunción con respecto a la conjunción. Y ahora sí, nos quedaría R de X y no S de X o T de X y no S de X o S de X. ¿Cómo podemos ver acá? Bueno, acá podemos ver que tenemos el tercero excluido. Nosotros sabemos que por teorema, y demostramos en clase que todo teorema puede mostrarse como true, que esto es equivalente a true por tercero excluido. Y ahora tenemos el neutro de la conjunción. Entonces, por neutro de la conjunción sobre este término, nos quedaría R de X y no S de X o T de X. ¿Qué hacemos como próximo paso? Vamos a aplicar la distributividad de la conjunción con la disyunción. Eso nos permite que nos quede R de X y no S de X o R de X y T de X. Como próximo paso, como contamos con rango true, aplicamos regla de término del existe. Transformamos este existe, que en su término tiene una disyunción, en dos existes. Entonces, transformamos todo este existe en existe x, tal que r de x y negación de s de x, o existe x, r de x y t de x. ¿Qué hacemos ahora? Aprovechamos y para cada uno de estos existes, aplicamos el intercambio entre rango y término de la existe, dos veces, como dijimos, para cada uno de los existes. De esa forma, el R de X lo pasamos como rango nuevamente en cada uno de los existes, quedándonos existe X en R de X, tal que la negación de ese X y este segundo existe. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, nosotros demostramos el debilitamiento para el O, cual nos dice que P implica P o Q. En este caso, si asignamos a P mayúscula existe X, R de X, T de X, y a Q mayúscula existe X, R de X, negación de S de X, podemos aplicar debilitamiento para el O y llegar a true.